Mi familia política intentó convencernos de regalarles nuestra casa para que mi cuñada, su esposo desempleado y sus 4 hijos tuvieran donde vivir. Cuando nos negamos, nos difamaron en redes y presentaron una denuncia falsa. Miren, llevo años lidiando con la familia de mi esposo. Desde el principio, supe que no iba a ser fácil porque su mamá es controladora y su hermana, bueno, su hermana parece pensar que el mundo le debe todo sin que ella mueva un dedo. No sé cómo llegamos a esto. Mi esposo y yo trabajamos duro para estar donde estamos hoy. No venimos de familias ricas, ni siquiera de familias de clase media. Ambos tuvimos infancias donde contar cada centavo era parte del día a día. Cuando nos casamos, nos juramos que haríamos todo lo posible para no vivir con deudas, para tener algo nuestro, para poder algún día formar nuestra propia familia sin preocupaciones financieras. Después de años de ahorrar, sacrificios, noches sin dormir y miles de horas de trabajo, finalmente pudimos comprar nuestra casa. Nuestra primera casa. No es una mansión, ni una casa lujosa de revista, pero para nosotros lo es todo. Es un hogar. Un espacio donde al fin podríamos respirar tranquilos y empezar la vida que tanto habíamos soñado. Pero, claro, la felicidad de uno siempre es vista como una oportunidad por alguien más. Y en este caso, ese alguien es mi suegra y mi cuñada. Desde que mi esposo y yo empezamos a salir, noté que su familia tenía una dinámica bastante tóxica. Su mamá lo trata como si aún tuviera 10 años, y su hermana actúa como si él fuera su segundo padre y su cuenta de ahorros. Su hermana nunca ha trabajado realmente. No porque no pueda, sino porque no quiere. Ha estado con un tipo que es la definición misma de parásito, un hombre que nunca ha trabajado, nunca ha aportado nada a la casa, y que literalmente se pasa el día entero jugando videojuegos mientras su esposa, mi cuñada, se parte el lomo en trabajos de medio tiempo para mantener a sus 4 hijos. ¿Y adivinen qué? Cada vez que mi cuñada se mete en problemas financieros, lo cual es como, siempre, corre con mi esposo, porque, según mi suegra, él tiene la obligación de cuidar de ella. Durante años, he tratado de ser paciente. He dejado pasar muchas cosas por el bien de la paz familiar. Pero esto fue demasiado. Todo comenzó la semana pasada. Recibí una llamada de mi suegra. No hablamos mucho desde que nos mudamos, así que me pareció extraño, pero contesté. Hola, cariño. ¿Cómo están?, dijo con su voz falsa de amabilidad. Sabía que algo quería, porque mi suegra no llama para charlar. Siempre tiene una agenda. Bien, todo tranquilo, respondí con cautela. Después de un poco de charla innecesaria, finalmente lanzó la bomba. Mira, he estado pensando mucho en esto y creo que tengo una solución perfecta para todos. No me gustó cómo sonó eso. ¿Qué solución? Bueno, todos sabemos que la situación de tu cuñada y su esposo no está nada fácil. Y con 4 niños y otro en camino, simplemente no pueden seguir viviendo en un lugar tan pequeño. Necesitan más espacio. Ahí fue cuando sentí el primer escalofrío de alerta en mi espalda. Ajá, y... Bueno, ustedes tienen una casa preciosa, mucho más grande de lo que necesitan, y solo son 2 personas. Mientras que tu cuñada y su familia de 6 están apretados en un departamento diminuto. Empecé a sentir como la rabia me subía por la garganta. ¿Estás diciendo que, quieres que les demos nuestra casa? No lo veas así, cariño, dijo con su tono condescendiente de siempre. Lo que quiero decir es que ellos la necesitan más que ustedes. Es lo más lógico, ¿no crees? Me reí. No pude evitarlo. Me reí en su cara. Es una broma, ¿cierto? Pero su voz se volvió más fría y seria. No, cariño. Hablo en serio. Ya hablé con tu esposo y él está de acuerdo. Ahí fue cuando sentí que el suelo se me movía. Porque mi esposo jamás tomaría una decisión así sin consultarme. Nosotros discutimos absolutamente todo. Somos un equipo. Y si hay algo que detesto es que la gente me mienta en la cara. Así que, sin decirle nada más a mi suegra, colgué el teléfono y esperé a que mi esposo llegara a casa. Cuando entró por la puerta, supe que algo andaba mal. Se veía incómodo, cansado, como si ya supiera que algo estaba por estallar. ¿Hablaste con tu mamá?, pregunté en tono serio. Se quedó en silencio por un momento. Sí. Y... respiró profundo. Te lo iba a decir, pero quería encontrar la mejor manera de explicarlo. Así que si lo consideraste, le dije con incredulidad. Su expresión cambió a preocupación. No es lo que piensas. Pero yo ya estaba viendo rojo. Así que, después de años de rompernos el lomo, trabajando hasta el cansancio, ahorrando cada centavo para comprar nuestra casa, ahora simplemente se la vamos a regalar a tu hermana y su parásito de esposo porque la necesitan más. Mi esposo se pasó una mano por el cabello, frustrado. No es tan simple. No, sí lo es. Es nuestra casa y no la vamos a regalar. Se quedó en silencio, y ahí supe que esto iba a ser una guerra. Mi esposo se quedó en silencio, con los labios apretados y los ojos esquivando los míos. Eso me enojó aún más. Dime que no lo estabas considerando, exigí, cruzándome de brazos. Suspiró,
frotándose la cara con ambas manos, como si ya supiera que estaba metido en un problema. No es tan fácil, dijo en voz baja. Mi estómago se hundió. Como que no es fácil, dije, sintiendo como el calor me subía por el cuello. Es nuestra casa. La compramos juntos. ¿Y ahora simplemente la vamos a entregar como si fuera un mueble viejo? No estoy diciendo que la vayamos a regalar, exclamó de repente, como si de alguna forma eso fuera a calmarme. Spoiler, no lo hizo. ¿Entonces qué? Les ibas a dar las llaves y dejarnos en la calle, escupí, sin poder contener la furia. Silencio. Ese maldito silencio que decía más que cualquier excusa barata. No lo puedo creer, susurré, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Mi esposo, el hombre con el que había construido esta vida, había considerado seriamente ceder nuestro hogar a su hermana y su esposo parásito, porque su mamá lo pidió, porque siempre hace lo que ellas quieren. Mira, sé que suena mal, pero mi mamá está insistiendo demasiado. Dice que mi hermana está desesperada y que esto solo sería temporal. Me reí como loca. Temporal. ¿En serio crees que si tu hermana pone un pie en esta casa alguna vez va a querer irse? Si no puede ni pagar la renta de su departamento de mierda, mucho menos va a poder mantener una casa entera. Por eso quería hablar contigo antes de decidir nada, intentó justificarse. Pero ya se lo dijiste a tu mamá. Ella cree que tú ya estás de acuerdo, grité, sintiendo que me ardían los ojos de la frustración. Tomó aire, visiblemente afectado por mi tono, pero no me importó. No sabía cómo decirle que no sin que hiciera un drama. Solté una carcajada seca. Pues ahora tienes que hacerlo, le dije, apuntándolo con el dedo. Porque yo no lo voy a hacer. Si tu mamá quiere que regalemos nuestra casa, que hable contigo. Se pasó las manos por el cabello, completamente exasperado. ¿Sabes cómo es ella? No va a aceptarlo fácilmente. No es mi problema, le respondí sin rodeos. Si de verdad no quieres que esto pase, entonces haz algo. No soy yo la que tiene que pelear con tu familia todo el tiempo. Y ahí fue cuando mi esposo dijo la peor excusa de todas. Pero es que mi hermana sí lo necesita más que nosotros. ¡Boom! Ahí estaba. La frase que me hizo perderlo todo. Me estás jodiendo, susurré, sintiendo como la sangre me hervía en las venas. De verdad quería asegurarme de que había escuchado bien. No es que lo esté justificando, solo digo que, bueno, tienen 4 niños y nosotros. Bam. Ese pequeño silencio incómodo lo delató. Yo ya sabía lo que venía. Lo sabía. Termina la frase, le dije con voz de hielo. Se removió incómodo, mirando al suelo. Nosotros, no tenemos hijos. Mi corazón se hizo añicos, porque ahí estaba. Lo que mi suegra realmente quería decir, lo que mi esposo realmente estaba pensando. Como no podemos tener hijos, no necesitamos esta casa, murmuré, sintiendo como un nudo se me formaba en la garganta. Mi esposo alzó la vista, arrepentido. No quise decirlo así. Pero sí lo dijo. Y lo peor era que esa frase me dolió más que cualquier cosa que su familia hubiera hecho antes. Me quedé en silencio por varios segundos, intentando no explotar. ¿Eso te dijo tu mamá?, pregunté finalmente. Mi esposo no respondió. Pero su silencio lo dijo todo. Cerré los ojos y respiré hondo. Esto no era solo una casa. Era nuestro hogar. Era el resultado de años de sacrificio, de esfuerzo, de noches sin dormir, de trabajar extra para juntar lo suficiente. Y ahora, porque mi cuñada no sabía cerrar las piernas y porque su esposo era un parásito inútil, de repente yo tenía que ser la que sacrificara todo lo que habíamos construido. No, quiero que llames a tu mamá ahora mismo y le digas que esto no va a pasar, dije, con toda la calma del mundo. Mi esposo titubeó. ¿Ahora? Ahora. Sacó el teléfono de mala gana y marcó. La llamada se conectó en altavoz y la voz chillona de mi suegra se escuchó al instante. Mi amor. ¿Cómo estás? Justo estaba esperando tu llamada. Tu hermana está tan emocionada. Mamá, la interrumpió mi esposo, con la voz más firme de lo que esperaba. No va a pasar. Silencio. Luego, su tono cambió por completo. ¿Perdón? No vamos a darles nuestra casa, dijo él, sin rodeos. Esto no es negociable. Lo que siguió fue un espectáculo de gritos, llantos y acusaciones. Que si yo le había lavado el cerebro. Que si era una malagradecida egoísta. Que si era el deber de mi esposo cuidar a su hermana. Que si éramos unos desgraciados sin corazón. Pero él no cedió. Por primera vez, mi esposo no cedió. Cuando la llamada terminó, me miró con un peso en los hombros que no había visto antes. ¿Feliz?, preguntó con sarcasmo. Cuando tu mamá y tu hermana dejen de verme como un cajero automático, tal vez lo esté, respondí, sin una pizca de culpa. Lo que no sabíamos era que esto era solo el comienzo de la guerra. Si pensaba que esa llamada iba a ser el final de todo, estaba completamente equivocada. Lo que pasó después fue mucho peor. Pasaron unos días sin que mi suegra ni mi cuñada intentaran contactarnos. Un milagro, pensé. Mi esposo y yo intentamos volver a nuestra rutina normal, como si todo hubiera sido un mal sueño.
Pero, en el fondo, sabía que esto no se iba a quedar así. Y tenía razón. Una tarde, mientras mi esposo estaba en el trabajo, sonó el timbre. Fui a ver quién era y, sorpresa, sorpresa, ahí estaban ellas, mi suegra y mi cuñada, de pie en mi puerta, con caras de mártires y ojos hinchados como si hubieran estado llorando todo el camino. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. Manipulación emocional en su máxima expresión. No iba a caer. Abrí la puerta lo justo para poder verlas, pero sin dejarlas entrar. ¿Qué hacen aquí?, pregunté con frialdad. Mi suegra me miró con una expresión que trataba de ser compasiva, pero que en realidad estaba llena de desprecio. Hija, por favor, solo queremos hablar. Mi cuñada, por otro lado, ya estaba en modo drama total. Nos están dejando en la calle. Mis hijos no tienen dónde vivir. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Me apoyé en el marco de la puerta y crucé los brazos. Ustedes tienen dónde vivir, repliqué con calma. No me vengan con ese cuento. Mi suegra puso su mano en el pecho, ofendida. ¿Así nos tratas después de todo?, preguntó con voz herida. Solo estamos pidiendo un poco de ayuda. Me reí sin humor. ¿Un poco de ayuda? Me están pidiendo que les regale mi casa. ¿Les parece poco? Mi cuñada apretó los puños. Es que la necesitan más que tú. ¿Para qué quieren tanto espacio si ni siquiera pueden tener hijos? Me congelé. Ahí estaba otra vez. El ataque bajó. Mi mandíbula se apretó y mi estómago se hundió en un vacío doloroso. Mi cuñada me miraba con una sonrisa satisfecha, como si supiera exactamente dónde clavar el cuchillo. Pero no le iba a dar el gusto de verme romper. Tomé aire y sonreí de vuelta. Tienes razón, no tenemos hijos, le dije con voz tranquila. Pero, ¿sabes qué sí tengo? Una casa. Y ustedes no. Su cara se transformó en una mueca de ira pura. Eres una desgraciada egoísta. Una bruja avariciosa. Te juro que voy a hacer que mi hermano abra los ojos y te deje. Solté una carcajada. Buena suerte con eso. Y cerré la puerta en su cara. Pero, por supuesto, no se fueron de inmediato. Las escuché gritar afuera por otros 5 minutos, lanzando insultos y amenazas. Que si mi esposo se iba a dar cuenta de que yo era una víbora controladora. Que si la familia nunca me aceptaría. Que si era una maldición para ellos por no poder darles nietos. Nada de eso me afectó. Porque sabía que lo único que realmente querían era lo que estaba detrás de esa puerta, mi casa. Eventualmente, se dieron por vencidas y se fueron. Pensé que eso sería todo. Pero al día siguiente, pasó lo peor. Estaba en el trabajo cuando mi esposo me mandó un mensaje. Mi mamá y mi hermana están aquí. Dicen que necesitan hablar con nosotros. ¿Qué hago? Fruncí el ceño. No abras la puerta. Pero antes de que pudiera escribir algo más, mi teléfono explotó en llamadas. Era mi suegra. La ignoré. Después fue mi cuñada. Tampoco respondí. Entonces me llegó un mensaje de mi vecino. Oye, hay un montón de gente en tu jardín. Parece tu familia. ¿Todo bien? Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué demonios estaban haciendo? Corrí al auto y manejé tan rápido como pude de regreso a casa. Cuando llegué, mi peor pesadilla se hizo realidad. Mi suegra y mi cuñada habían traído todas sus cosas y las habían apilado en nuestro jardín. Maletas, bolsas, juguetes, una cuna, incluso un sofá. Habían hecho un maldito campamento frente a mi casa, como si de verdad pensaran que podían instalarse ahí. Apreté el volante con tanta fuerza que sentí que lo iba a romper. Mi esposo estaba en la puerta, mirándolas con incredulidad. Cuando bajé del auto, mi suegra corrió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas falsas. Por favor, hija, entiéndenos, gimoteó. No tenemos a dónde ir. Mi cuñada se cruzó de brazos, con una mirada desafiante. Nos vamos a quedar aquí hasta que mi hermano recapacite. Ahí fue cuando supe que esto había llegado demasiado lejos. Me acerqué hasta quedar cara a cara con mi suegra y mi cuñada, manteniendo la calma. Y les solté las palabras que jamás esperaban escuchar. Tienen 5 minutos para largarse de mi propiedad o llamo a la policía. La cara de mi suegra pasó de lágrimas falsas a puro horror en cuestión de segundos. Mi cuñada, en cambio, me miró con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Vas a llamar a la policía?, escupió con desprecio. ¿A tu propia familia? Crucé los brazos y la miré sin parpadear. No son mi familia, son unos oportunistas. El silencio que siguió fue glorioso. Mi suegra abrió la boca como si fuera a protestar, pero luego miró a mi esposo, esperando que él me contradijera. Pero mi esposo se quedó callado. Y eso lo cambió todo. Por primera vez, su mamá y su hermana se dieron cuenta de que ya no tenían poder sobre él. No me puedo creer esto, murmuró mi suegra, temblando de la rabia. Después de todo lo que hicimos por ti. Me reí en su cara. ¿Qué han hecho por él, aparte de usarlo como su cajero personal? Mi cuñada se lanzó hacia mí como si quisiera arrancarme la cara. Eres una maldita zorra controladora, gritó con todas sus fuerzas. ¿Le lavaste el cerebro? Levanté una ceja. No le lavé el cerebro, simplemente le abrí los ojos. No nos pueden hacer esto, chilló mi suegra. Somos sangre.
Me acerqué un poco más, manteniendo la voz firme. Última advertencia. Si no se largan en 5 minutos, llamo a la policía y les meto una orden de restricción. Pánico. Mi suegra se giró hacia mi esposo, suplicante. Mi amor, por favor, no dejes que esto pase. Mi esposo, finalmente, se enderezó y habló. Mamá, mi esposa tiene razón, dijo en voz baja, pero firme. Esto es inaceptable. Mi cuñada jadeó como si le hubieran dado una bofetada. No puedes decir eso. Yo soy tu hermana. Nosotros somos tu familia. Mi esposo cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo el valor para lo que estaba a punto de hacer. Familia no se trata solo de sangre, dijo con dureza. Se trata de respeto. Y ustedes no nos han respetado ni a mí ni a mi esposa desde hace años. Mi suegra rompió en llanto falso otra vez. Pero nosotros solo queríamos ayuda. Esto no es ayuda, le corté. Esto es explotación. Mi cuñada ya no podía soportarlo más. Se giró hacia mi esposo con una cara llena de rabia y resentimiento puro. Eres un maldito traidor, Siseo. Espero que te pudras con esta bruja. Ahí fue cuando perdí la paciencia por completo. Me acerqué hasta quedar cara a cara con ella. Tú y tu esposo han vivido toda su vida esperando que alguien más resuelva sus problemas. Quieren un hogar sin pagar por él. Quieren comida sin cocinar. Quieren dinero sin trabajar. Pero todo eso se acabó. Su rostro se puso rojo de furia. Eres una maldita perra. Sonreí. Tal vez. Pero al menos tengo una casa. Su grito de furia fue música para mis oídos. Mi suegra intentó insistir un poco más, pero cuando vio que realmente iba a llamar a la policía, agarró a su hija del brazo y comenzó a recoger sus cosas a toda prisa. Fue patético. Los niños, que hasta ese momento habían estado jugando, empezaron a preguntar por qué se iban. Mi cuñada les dijo algo sobre esa mala mujer y yo simplemente rodé los ojos. En cuestión de 10 minutos, todo rastro de ellas desapareció de mi jardín. Cuando se fueron, mi esposo y yo nos quedamos de pie en la entrada, en silencio. Respiré hondo y lo miré. ¿Estás bien? Sus hombros bajaron y soltó el aire, como si por fin se quitara un peso de encima. Más de lo que he estado en años. Nos miramos por un momento. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos completamente juntos en esto. Pero esto no había terminado. Porque al día siguiente, mi suegra hizo algo que no me esperaba en absoluto. Después de la vergonzosa escena que hicieron en mi jardín, pensé que, por fin, mi suegra y mi cuñada entenderían el mensaje y nos dejarían en paz. Me equivoqué. Porque al día siguiente, mi suegra hizo algo que jamás me hubiera imaginado. Intentó difamarnos públicamente. Esa mañana, mi esposo y yo nos despertamos con docenas de mensajes y llamadas. Amigos, familiares, incluso compañeros de trabajo nos estaban escribiendo. Es cierto lo que dicen de ustedes. Nunca pensé que fueran así. Esto es horrible. ¿Cómo pueden hacerle eso a su propia familia? Mi corazón empezó a latir rápido. Abrí Facebook y ahí estaba. Mi suegra había escrito un post enorme, contando su versión de la historia y etiquetando a todo el mundo. La historia, por supuesto, era pura basura manipulada. Según su versión, mi esposo y yo éramos unos monstruos sin corazón. Que mi cuñada y sus hijos habían quedado sin hogar y que nosotros, en lugar de ayudarlos, los habíamos echado a la calle sin piedad. Que nos habíamos reído en sus caras. Que habíamos cambiado desde que yo aparecí en la vida de su hijo. Que yo lo había manipulado para alejarlo de su familia. Incluso añadió mentiras más enfermizas. Dijo que su nieto más pequeño estaba enfermo y que, a pesar de saberlo, nosotros nos habíamos negado a ayudarlos. Que mi esposo siempre había prometido cuidar de su hermana, pero que yo lo había convencido de ser egoísta. Que éramos avariciosos, que vivíamos en una casa gigante mientras su hija y sus nietos dormían en la calle. Y, por supuesto, volvió a sacar el tema de que yo no podía tener hijos, insinuando que eso me había convertido en una persona amargada y sin alma. Me hervía la sangre. Había cientos de comentarios. Algunos eran de familiares que ya sabían la verdad y la defendían, pero otros muchos eran de gente que no tenía idea de lo que realmente pasó. Y nos estaban atacando. Me llamaron de todo. Desgraciada egoísta. Monstruo sin corazón. Mujer tóxica que separó a un hijo de su madre. Bruja amargada que se cree superior porque tiene dinero. Pero lo peor fue lo que leí en un comentario de mi cuñada. Si algo nos pasa a mis hijos y a mí, ya saben a quién culpar. Estas personas nos dejaron sin nada. ¿Qué? Nos estaban pintando como los villanos absolutos. Cerré los ojos, apreté el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompo. No lo puedo creer, murmuré. Mi esposo estaba de pie junto a mí, pálido. Mierda, susurró. Esto se salió de control. Y no solo era Facebook. Su mamá había llamado a toda la familia con el mismo cuento. Tías, primos, amigos de la infancia de mi esposo, todos estaban escuchando su versión torcida de la historia. Incluso su jefe le mandó un mensaje. ¿Estás bien? Hay rumores raros circulando. Esto no podía quedarse así. Agarré mi teléfono y me dirigí a la publicación.
Respiré hondo y escribí mi propia versión de la historia, con detalles, sin insultos, sin ataques, solo la verdad. Que su hija y su esposo no estaban en la calle, que nosotros no los habíamos echado de ninguna casa, porque nunca habían vivido aquí, que su hija tenía un lugar donde vivir, pero que lo que realmente querían era aprovecharse de nosotros, que, en lugar de pedir ayuda, llegaron con todas sus cosas e intentaron invadir nuestra casa. Que no fue la primera vez que mi suegra y su hija intentaban manipular a mi esposo con chantajes emocionales, y que lo más bajo que podían hacer era usar a sus hijos como excusa para justificar su actitud egoísta. Terminé con esto. Si de verdad hubieran necesitado ayuda, la habríamos dado. Pero no somos tontos. No vamos a regalar nuestro hogar solo porque nos lo exigen. Si ayudar significa permitir que nos pisoteen y nos manipulen, entonces no vamos a ayudar. Basta de mentiras. El post explotó. Los comentarios se dividieron. Algunos nos siguieron atacando, pero muchos más empezaron a darse cuenta de lo que realmente pasaba. Hubo familiares que se enfadaron con mi suegra, otros que directamente bloquearon a mi cuñada y a su esposo. Y luego, llegó el mejor comentario de todo. Uno de los vecinos escribió: yo vi todo. Vi a tu suegra y a tu cuñada llegar con sus cosas y armar un escándalo en tu jardín. Vi cómo insultaban a tu esposa. Todo esto es mentira. No les crean. ¡Boom! Ahí se les cayó la farsa. La gente empezó a cuestionarlas. Mi suegra y mi cuñada intentaron defenderse, pero ya nadie les creía. Entonces, borraron el post. Así, sin más, como si nada hubiera pasado. Pero yo ya tenía capturas de pantalla de todo. Ese mismo día, mi esposo bloqueó a su madre y a su hermana de todas partes. Y aunque pensábamos que esto por fin había terminado, mi suegra tenía una última carta bajo la manga. Porque, 2 días después, recibimos una visita inesperada en nuestra puerta. Después de la explosión en redes sociales y el intento patético de mi suegra por convertirnos en los villanos, pensé que ya habíamos terminado con esta locura. Me equivoqué. Porque, 2 días después, mi esposo y yo recibimos una visita inesperada en nuestra puerta. La policía. 2 oficiales uniformados estaban parados en nuestra entrada con expresiones serias. Mi estómago se hundió. Buenas tardes, señor y señora, dijo uno de ellos. ¿Podemos pasar? Nos gustaría hablar con ustedes. Nos miramos con mi esposo, confundidos, pero los dejamos entrar. El oficial sacó su libreta y, con tono profesional, soltó algo que me dejó helada. Hemos recibido una denuncia sobre un posible caso de abandono y desalojo forzado de menores de edad. ¿Qué? Mi cerebro se apagó por un segundo. Disculpe, ¿qué? Pregunté, sintiendo como la ira y el miedo comenzaban a hervir dentro de mí. El otro oficial levantó la mirada de su libreta. La denuncia indica que han desalojado a una familia con niños pequeños sin previo aviso, dejándolos sin hogar y sin recursos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi suegra y mi cuñada realmente habían llamado a la policía. Nos estaban acusando de algo que jamás había sucedido. Eso es completamente falso, dije, con el corazón latiéndome a 1000. Ellos nunca vivieron aquí. Intentaron invadir nuestra casa. Uno de los oficiales nos miró con atención. Eso es lo que queremos esclarecer. ¿Podrían darnos su versión de los hechos? Y ahí se me encendió el foco. Me levanté sin decir nada y fui directamente a mi celular. Dame un segundo, murmuré, abriendo mi aplicación de cámaras de seguridad. Los oficiales nos observaron mientras yo navegaba entre los archivos hasta encontrar lo que necesitaba. El vídeo del día en que mi suegra y mi cuñada trajeron todas sus cosas y armaron un escándalo en nuestro jardín. Puse el vídeo en altavoz y lo dejé reproducir ante los ojos de los oficiales. Ahí estaba todo. Mi suegra rogándome que les dejara quedarse en la casa como si yo fuera una maldita agencia de caridad. Mi cuñada gritando insultos, llamándome bruja infértil y diciendo que yo había manipulado a su hermano. Mi esposo dejando claro que no tenían derecho a quedarse y que no les debíamos nada. Yo dándoles una advertencia clara de que si no se iban, llamaría a la policía. Los oficiales observaron en silencio mientras el vídeo se desarrollaba. Cuando terminó, uno de ellos suspiró pesadamente y cerró su libreta. Bueno, parece que la denuncia fue completamente falsa. Mi ira estaba en su punto máximo. ¿Y ahora qué? ¿Ellos se salen con la suya después de hacer esto? El otro oficial negó con la cabeza. No, señora. Presentar denuncias falsas es un delito. Si desean proceder legalmente contra ellas, podemos ayudarles a levantar cargos. Mi esposo me miró. Podía ver el conflicto en sus ojos. Pero ya era demasiado tarde para dudas. Me crucé de brazos y miré a los oficiales. El momento en que pronuncié esas palabras, supe que no había vuelta atrás. Quiero presentar cargos. El oficial asintió, guardando su libreta. Muy bien. Podemos iniciar el proceso por denuncia falsa, intento de invasión de propiedad y acoso. También podrían solicitar una orden de restricción. Mi esposo, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Hagámoslo. Boom. Ahí lo supe.
Su familia había perdido todo poder sobre él. Y cuando la noticia les llegó, el infierno se desató. Esa misma noche, el teléfono explotó en llamadas. Mensajes de mi suegra, de mi cuñada, incluso de algunos familiares rogándonos que retiráramos la denuncia. Mi esposo y yo los ignoramos por completo. Hasta que, finalmente, recibí una llamada de un número desconocido. Atendí con cautela. ¿Aló? Al otro lado de la línea, una voz masculina carraspeó. Soy tu suegro. Me quedé en shock. Mi suegro nunca había intervenido en nada antes. Era un hombre callado, que siempre dejaba que su esposa hiciera lo que quisiera. Necesito hablar con mi hijo, dijo. Se lo pasé a mi esposo sin decir nada. Escuché mientras mi esposo y su padre hablaban durante más de media hora. Cuando terminó la llamada, mi esposo soltó un suspiro largo y agotado. ¿Qué dijo?, pregunté. Se pasó una mano por el cabello. Dice que ya no sabe qué hacer con mi mamá y mi hermana, que han llevado esto demasiado lejos. Y... Mi esposo miró al suelo por un momento. Mi papá se quiere divorciar de mi mamá. Oh, mierda. No me esperaba eso. Pero honestamente, ¿quién podía culparlo? El día del colapso. 2 días después, llegó el golpe final. Mi suegra y mi cuñada fueron notificadas oficialmente de la denuncia. Mi cuñada perdió la cabeza. Nos envió mensajes de voz llorando, gritando y amenazándonos. Nos arruinaron la vida. ¿Cómo se atreven a hacer esto? ¿Qué clase de monstruos son? Mi suegra intentó llamarnos 15 veces seguidas, pero no le contestamos. Luego, envió un mensaje final. Me has quitado a mi hijo. Ahora te deseo toda la infelicidad del mundo. Eso fue lo último que supe de ella. La denuncia siguió su curso. No llegaron a pisar la cárcel, pero mi suegra y mi cuñada tuvieron que pagar una multa considerable por la denuncia falsa. Además, solicitamos y obtuvimos una orden de restricción. Desde entonces, ninguna de las dos puede acercarse a nosotros. Mi suegro, fiel a su palabra, pidió el divorcio. Mi cuñada siguió en su desastre de vida, y su esposo desempleado nunca cambió. Y mi esposo se liberó. Por primera vez en años, no vivía bajo el control de su madre y su hermana. Vivíamos en paz. Y nuestro hogar seguía siendo solo nuestro.